Imagina que construyes una ciudad entera, muros de piedra de 100 toneladas, templos que tocan el cielo, canales que cruzan kilómetros de selva, y un día, sin guerra, sin terremoto, sin explicación, todo desaparece. No quedan cuerpos, no quedan herramientas, no queda nada. Solo el silencio de una civilización que existió y que, de la noche a la mañana, dejó de existir. Eso no pasó una vez. Pasó al menos 7 veces en la historia de la humanidad. Y lo más perturbador es que, hasta hoy, nadie ha podido explicar por qué. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos son 7 casos reales. 7 estructuras antiguas construidas por civilizaciones que dominaban técnicas que nosotros apenas comprendemos y que un día simplemente se fueron, sin dejar rastros, sin dejar respuestas. La ciencia tiene teorías, pero ninguna es suficiente. Y cuando termines de escuchar el último caso, vas a entender por qué hay investigadores que llevan décadas buscando una explicación y siguen exactamente donde empezaron. La primera estructura nos lleva al desierto del sur de Egipto, a un lugar llamado Hawara. Hace más de 2400 años, el historiador griego Heródoto visitó Egipto y quedó asombrado por las pirámides, pero lo que realmente lo dejó sin palabras no fue ninguna pirámide. Fue otra cosa. Algo que él describió como superior a cualquier construcción que hubiera visto en su vida. Lo llamó el laberinto de Egipto. Según sus escritos, era un complejo con 3000 habitaciones distribuidas en 2 niveles, uno sobre la tierra y otro subterráneo. 12 patios principales conectados por pasillos tan intrincados que era imposible recorrerlos sin guía. Columnas cubiertas de jeroglíficos, techos de piedra monolítica. Heródoto dijo que superaba incluso a las pirámides en complejidad y magnificencia. Y no fue el único. Otros escritores antiguos, como Estrabón y Plinio, también lo describieron con un nivel de detalle que sugiere que realmente lo vieron con sus propios ojos. Estamos hablando de una estructura que, según múltiples fuentes independientes, fue una de las mayores obras arquitectónicas del mundo antiguo. Y hoy no queda prácticamente nada. Cuando los arqueólogos modernos excavaron en Hawara, encontraron fragmentos, piedras sueltas, restos de cimientos que no corresponden a la escala de lo que fue descrito. Algunos investigadores sugieren que fue desmantelado durante el periodo romano para reutilizar sus materiales, pero esa explicación tiene un problema enorme. Un complejo de 3000 habitaciones con 2 niveles no se desmantela sin dejar evidencia masiva de demolición. No se transportan miles de bloques de piedra sin dejar caminos, rampas, residuos. Y sin embargo, el terreno en Hawara está casi limpio. Como si el laberinto nunca hubiera existido, excepto que tenemos al menos 3 fuentes antiguas independientes que dicen que sí existió. Entonces, la pregunta no es si existió, la pregunta es a dónde fue. La segunda estructura está en el otro extremo del mundo. En medio del Océano Pacífico, en una pequeña isla de Micronesia llamada Pohnpei, hay algo que no debería estar ahí. Se llama Nan Madol. Y es una ciudad entera construida sobre el agua. 92 islas artificiales conectadas por canales, levantadas con columnas de basalto que pesan hasta 50 toneladas cada una. Algunas estimaciones sugieren que se utilizaron entre 750,000 y 1,000,000 de toneladas de roca volcánica para construir todo el complejo, en una isla remota, sin grúas, sin ruedas, sin animales de carga. Los habitantes de Pohnpei tienen leyendas que dicen que las piedras fueron transportadas por magia, que volaban por el aire hasta su posición. La arqueología convencional no tiene una explicación satisfactoria de cómo se movieron esos bloques. Pero lo verdaderamente inexplicable no es cómo se construyó Nan Madol, es por qué fue abandonado. En algún momento entre los siglos XV y XVII, la civilización que lo habitaba simplemente se fue. No hay señales de invasión, no hay señales de epidemia, no hay restos de batalla ni de desastre natural. La ciudad quedó vacía. Las mareas fueron cubriendo los canales.
La selva fue devorando las estructuras. Y cuando los primeros europeos llegaron a Pohnpei, encontraron una ciudad fantasma sobre el agua, con los habitantes locales negándose a acercarse por miedo. Decían que el lugar estaba maldito, que los espíritus de los constructores originales todavía habitaban entre las columnas de basalto. Hasta hoy, nadie sabe quiénes construyeron Nan Madol, cómo lo hicieron ni por qué lo abandonaron. 3 preguntas, 0 respuestas. Si esto te parece inquietante, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más difícil de explicar. La tercera estructura nos lleva al corazón de Turquía, a un sitio que cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia de la civilización humana. Göbekli Tepe. Construido hace aproximadamente 11.500 años, este complejo de pilares de piedra tallados con figuras de animales es, hasta donde sabemos, la estructura monumental más antigua jamás descubierta. Más antigua que las pirámides de Egipto por unos 6.500 años. Más antigua que Stonehenge por unos 6.000 años. Y fue construida por cazadores-recolectores que, según la historia convencional, no deberían haber tenido la organización social, los recursos ni el conocimiento técnico para levantar algo así. Pero lo que convierte a Göbekli Tepe en un misterio de otra categoría no es su construcción, es su final. En algún momento, hace aproximadamente 10.000 años, alguien enterró Göbekli Tepe, deliberadamente. Los pilares fueron cubiertos con tierra y escombros de forma intencional. No fue un derrumbe natural, no fue una inundación. Alguien decidió, con un esfuerzo que debió requerir generaciones, ocultar completamente el sitio bajo toneladas de material. Y luego desaparecieron. No hay registros, no hay escritos, no hay tradición oral conocida que explique quién lo enterró ni por qué. Una civilización que fue capaz de construir la estructura más compleja de su época, también fue capaz de borrarla de la historia. Y lo hizo. Durante más de 10.000 años, Göbekli Tepe estuvo completamente oculto bajo una colina anónima en el campo turco. Hasta que en los años 90, un arqueólogo notó que las piedras en la superficie no parecían naturales. Lo que encontró debajo reescribió los libros de historia. Pero la pregunta que nadie ha respondido es la más importante de todas. ¿Por qué alguien construiría algo tan extraordinario solo para enterrarlo? El cuarto caso nos lleva a África, a la meseta entre los ríos Zambeze y Limpopo, donde se levantan los muros de piedra más grandes del continente africano al sur del Sahara. Gran Zimbabue. Una ciudad amurallada con torres cónicas, muros de hasta 11 metros de altura construidos sin mortero, con bloques de granito cortados con una precisión que todavía impresiona a los ingenieros. En su apogeo se estima que albergó entre 10.000 y 20.000 personas. Era el centro de una red comercial que se extendía hasta China y la India. Se han encontrado artefactos de porcelana china y cuentas de vidrio del subcontinente indio en las ruinas. Estamos hablando de una civilización africana conectada con el mundo entero hace más de 600 años, y un día dejó de existir. En algún momento del siglo XV, Gran Zimbabue fue abandonada, completamente. No hay evidencia de conquista militar. No hay señales de enfermedad masiva. Las teorías más aceptadas hablan de agotamiento de recursos o cambios en las rutas comerciales. Pero ninguna explica por qué una ciudad de 20.000 personas se vacía sin dejar un registro, una nota, una inscripción que diga a dónde fueron. Porque ese es el detalle más perturbador. La civilización que construyó Gran Zimbabue no dejó escritura, no dejó textos, no dejó explicaciones. Solo dejó muros de granito perfectos en medio de una sabana vacía. Y el silencio. La quinta estructura es quizás la más desconcertante de todas, porque no estaba en un lugar remoto. Estaba en el centro de lo que hoy es México. Teotihuacán, la ciudad más grande del hemisferio occidental en su época.
con una población estimada de hasta 125.000 personas en su momento de mayor esplendor, alrededor del año 450. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos. Un sistema urbano planificado con una precisión que rivalizaba con cualquier ciudad del mundo antiguo. Y no sabemos quién la construyó. Ese es el primer misterio. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán siglos después de su abandono, la encontraron vacía y quedaron tan impresionados que le pusieron ese nombre, que significa algo así como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Los aztecas no sabían quién la había construido. Nosotros tampoco. Pero el misterio más profundo es su final. Alrededor del siglo VII, Teotihuacán fue abandonada, y hay evidencia de que partes de la ciudad fueron incendiadas deliberadamente, especialmente los edificios asociados con la élite gobernante. Eso sugiere una revolución interna, un levantamiento. Pero incluso esa teoría tiene vacíos enormes. Un levantamiento no explica por qué 125.000 personas simplemente se fueron. No explica a dónde fueron. No explica por qué no hay registros escritos de los constructores originales en ninguna cultura mesoamericana posterior. Una civilización que dominó el centro de México durante siglos desapareció como si nunca hubiera existido, y dejó atrás pirámides que todavía no podemos explicar del todo. Si este contenido tiene sentido para ti, si sientes que aquí hay algo que no te cuentan en los libros de historia, suscríbete. Hay mucho más por venir, y cada vídeo va más profundo que el anterior. El sexto caso nos lleva a las costas del suroeste de la India, donde los textos sagrados hindúes describen una ciudad magnífica llamada Dwarka. Según el Mahabharata, Dwarka fue construida por orden de Krishna sobre una isla recuperada del mar. Una ciudad dorada con palacios, jardines y puertos. Cuando Krishna murió, dice el texto, el océano se levantó y tragó la ciudad entera en un solo día. Durante siglos, esto se consideró pura mitología. Una historia más entre las miles del Mahabharata. Hasta que en los años 80 del siglo XX, un equipo de arqueología submarina descubrió estructuras bajo el agua frente a la costa de la actual Dwarka, en el estado de Gujarat. Muros. Bloques de piedra dispuestos en patrones que sugieren construcción deliberada. Anclas de piedra de un tipo que no corresponde a la tradición marítima india conocida. Los hallazgos fueron lo suficientemente significativos como para que el gobierno indio autorizara múltiples expediciones de exploración submarina en la zona. Pero lo que encontraron planteó más preguntas que respuestas, porque las estructuras sumergidas no coinciden con ningún periodo histórico conocido de la región. Su datación sigue siendo debatida. Algunos investigadores sugieren que podrían tener miles de años más de lo que la cronología convencional permite. Si eso fuera cierto, estaríamos hablando de una civilización urbana que existió en la India, mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Una civilización que construyó una ciudad costera avanzada y que el mar borró del mapa, sin rastros en la superficie, sin memoria en la historia. Solo un texto épico que todo el mundo creía ficción. El séptimo y último caso es quizás el más inquietante, porque no se trata de una estructura aislada. Se trata de un pueblo entero, los Anasazi. Aunque hoy los investigadores prefieren usar el término pueblos ancestrales, durante décadas se los conoció por la palabra navaja, que significa los antiguos enemigos. Y ese nombre ya dice algo. Los Anasazi construyeron ciudades enteras en los acantilados del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Viviendas de cientos de habitaciones talladas y construidas dentro de las paredes de cañones, con sistemas de almacenamiento de agua, plazas ceremoniales y redes de caminos que conectaban asentamientos a cientos de kilómetros de distancia. Mesa Verde, Chaco Canyon. Estructuras que requerían una organización social compleja, conocimientos astronómicos y técnicas de construcción avanzadas. Y en algún momento del siglo XIII, lo abandonaron todo.
se fueron. Cientos de asentamientos quedaron vacíos en un periodo relativamente corto. Las teorías hablan de sequías prolongadas, de conflictos internos, de colapso social, pero ninguna explica del todo por qué una civilización que había sobrevivido en un ambiente hostil durante siglos decidió abandonar sus hogares de piedra de forma aparentemente coordinada, porque ese es el detalle que más inquieta a los investigadores. No fue un asentamiento, no fueron 10, fueron cientos, abandonados en un periodo de pocas décadas, como si una señal invisible hubiera recorrido todo el suroeste americano diciendo que era hora de irse, y se fueron. 7 estructuras, 7 civilizaciones, 7 desapariciones que la ciencia todavía no puede explicar de forma definitiva. Y hay un patrón que cruza todos estos casos y que es imposible ignorar. En cada uno, estamos hablando de civilizaciones que alcanzaron un nivel de desarrollo extraordinario, que construyeron cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología, todavía admiramos, y que un día, sin previo aviso aparente, lo dejaron todo atrás. No destruyeron lo que construyeron, no fueron conquistadas por ejércitos extranjeros. Simplemente se fueron, como si supieran algo que nosotros no sabemos. Como si hubieran recibido una información, una señal, un conocimiento que les dijo que era hora de abandonar todo lo que habían construido. Y lo hicieron sin dejar una explicación. Eso es lo que más inquieta. No es que desaparecieran, es que eligieron desaparecer. Y nunca nos dijeron por qué. Suscríbete a este canal si quieres seguir descubriendo lo que la historia oficial no te cuenta. Cada semana hay nuevas revelaciones, nuevos misterios, nuevas estructuras que desafían todo lo que creíamos saber. Y si quieres ir más profundo, si quieres acceder a los datos completos de cada una de estas 7 estructuras, los estudios arqueológicos reales detrás de cada caso, y las teorías que los investigadores debaten a puerta cerrada pero que nunca llegan a los documentales convencionales, deje todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito. Ve ahora antes de cerrar el vídeo, porque este material no va a estar disponible para siempre.